Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a esta quinceava edición del Congreso de Enseñanza del Diseño, que su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Bernardita Brancoli, yo las voy a estar acompañando. Yo soy chilena y estudio el doctorado en la Universidad de Palermo. El Instituto de Investigación de la misma universidad tiene 3 áreas: maestría, doctorado y postdoctorado. También realiza actividades de investigación, tiene 25 líneas de investigación que pueden revisar ustedes en la web, y actividades de difusión y proyección, como son este congreso. En síntesis, hay muchas actividades en este Instituto de Investigación donde se ofrecen muchas instancias de capacitación y participación. Y también existe la red de investigadores en diseño, que los invitamos a sumarse, que tiene 2 instancias, una en febrero, un encuentro a fines de febrero, y esta instancia del Congreso que se realiza a mitad de año. En este sentido, vamos a dar inicio a la comisión a 45 nuevas tecnologías y materiales. Para comenzar, invito a John Benavides de la Universidad de Pamplona de Colombia, y nos presenta la realidad aumentada como herramienta en la preconfiguración del producto en el proceso de diseño. Ustedes tienen 10 minutos para presentar, yo voy a marcar 8 y después 2 minutos más. ¿Ya? Bienvenido, John. Hola, buenas tardes. Bueno, voy aquí a compartir presentación. Ahí está. Listo, creo que ahí se mira. Voy a cronometrar mi tiempo para no pasarme del tiempo establecido. Bueno, buenas tardes a todos. Soy John Alexander Benavides, soy diseñador industrial de la Universidad de Nariño y magíster en diseño de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Entonces voy a comenzar. Y actualmente soy docente de la Universidad de Pamplona en Colombia. Por ahí hay algunos profesores también de Colombia y me alegra verlos y conocerlos ahora. Bueno, voy a seguir aquí. Bueno, el tema que estoy en este momento presentando es la realidad aumentada como herramienta en la preconfiguración del producto en el proceso de diseño. Bueno, esto está comenzando, esta investigación está apenas comenzando porque fue el resultado de un ejercicio que nosotros hicimos en la universidad. Nosotros casi al iniciar nuestras materias hacemos como una evaluación diagnóstica en el cual nosotros miramos cómo están los estudiantes y hay unos temas que posiblemente no están dentro del currículo. Nosotros en esas evaluaciones diagnósticas nosotros hacemos como implementar nuevos temas en esas materias. Entonces, uno de esos temas fue utilizar la realidad aumentada en cualquier fase o proceso del diseño. Entonces nosotros miramos cómo hacían los estudiantes para poder implementar la realidad aumentada. Entonces, una de las ventajas es que permite una visualización más inmersiva y precisa desde los primeros estados o las etapas del proceso de diseño. Entonces, esto posiblemente nos ayudará a implementar una parte de ideación, comenzar desde las primeras etapas, ya empezar a modelar el producto sin que pasemos, digamos, a estados como maquetas físicas. Posiblemente eso nos acelere, que no tengamos muchos errores al momento de implementar materiales y todos los procesos. Entonces, digamos, la realidad aumentada nos llevará como a un estado preliminar de todo esto. Una de las cosas, voy a pasar aquí.
Bueno, la preconfiguración del producto es, ¿no? Es el proceso de planificar y diseñar un producto en sus etapas iniciales. Un poco esta parte. En su producto, en sus etapas iniciales, asegurando que todos los elementos y componentes estén definidos antes de la producción final. En este caso, como estamos hablando de unos ejercicios de más académicos, digamos, casi que la producción o fabricación en nuestros, digamos, en nuestras etapas o en la parte académica es básicamente llegar a un modelo, un mock-up o un prototipado. Digamos que casi que nosotros no, en la parte académica no fabricamos tanto, no fabricamos tanto ahí. Pero esta, la preconfiguración, la parte de ideación y la parte de utilizar realidad aumentada, es llegar a un estado en el cual podamos comprender cómo puede llegar a ser el producto sin que utilicemos recursos o quitemos esos errores para no poder fabricar o pasar, digamos, a esos estados ahí, ¿no? Uno de los beneficios de la realidad aumentada en las etapas iniciales es que permite a los estudiantes y posiblemente a futuros diseñadores visualizar sus propuestas en 3D en un entorno real, ¿no? Proporcionando una comprensión más clara y detallada del diseño desde las primeras etapas. Otra de los beneficios o ventajas de utilizar la realidad aumentada es corregir esos errores, ¿no? Antes de pasar a modelar, ¿no? Digamos, modelar físicamente, prototipar, ¿no? Bueno, prototipar se, pues se toma dos definiciones, ¿no? Una del design thinking, que prototipar es igual que modelar. Prototipar, digamos, puede ser el primer modelo, no, digamos, prototipar puede ser el primer producto también, o producir el producto. Y el otro es facilitar una retroalimentación inmediata del profesor, ¿no? O si uno ya es diseñador, puede ser una retroalimentación inmediata del cliente o de los equipos, ¿no? Digamos, esto permite hacer ajustes rápidos y eficientes, ¿no? Digamos, esas son como los beneficios que yo estoy mirando o encontrando en la realidad aumentada, ¿no? Digamos que permite a los diseñadores o los estudiantes visualizar sus propuestas en 3D, corregirse esos errores, facilita una retroalimentación inmediata, ¿no? Del profesor o del mismo grupo, si están trabajando en grupo, eso permite como quitar esos errores ahí. Uno de los desafíos que he encontrado ahí, o las limitaciones de la realidad aumentada, uno es la inmersión en la tecnología. Los estudiantes, a pesar de que estamos trabajando con estudiantes que eh, consideramos que tienen todas las facultades o todas las herramientas digitales, posiblemente se les dificulta mucho, digamos, software en 3D, también, digamos, una de las limitaciones es los software, porque hay unos software de realidad aumentada que hay que pagar, no son gratuitos. Entonces, posiblemente esa es una de las desventajas para los estudiantes, ¿no? Pagar por los software ahí. Otra es la capacitación, digamos, no cualquiera lo podrá hacer. Digamos, estos ejercicios que nosotros estamos haciendo pues, es a estudiantes de séptimo semestre, que posiblemente sea cuarto año, para que entiendan posiblemente otros profesores. ¿Por qué son estudiantes ya terminando la carrera? Porque posiblemente son estudiantes que ya adquirieron los conocimientos de habilidades o el manejo de software 3D, como SketchUp, Rhinoceros. Entonces, siempre se necesita que los estudiantes sepan esos primero modelar en 3D para poder pasar a los estados de realidad aumentada. Entonces, esos son como los desafíos que he encontrado ahí, ¿no? La inmersión en la tecnología, a pesar que los estudiantes, nuestros estudiantes, se supone que están ya, eh, saben de tecnología, digamos, hay procesos que no los conocen tan fácilmente. La capacitación siempre debe estar ahí dentro de esos procesos.
los software, ¿no? Los software, antes de pasar a la realidad aumentada, hay que conocer esos procesos de manejo y de modelado 3D para poder pasar a la realidad aumentada. Y finalmente, para no pasarme ahí del tiempo, estos son algunos ejemplos que nosotros hicimos con realidad aumentada. Digamos, hay el diseño de productos, hay, digamos, estos son ejercicios que hicimos con los estudiantes, hay procesos como de visualizar o de mostrar, en este caso, cómo es la ciudad de Pamplona. Digamos, hay unos ejemplos ahí de cómo mostrar eh, casas, iglesias, ¿no? Modelar iglesias. Ahí abajo hay unos modelos de monumentos, de cómo sería un monumento en alguna parte de la ciudad. Entonces fue modelado y visualizado en un entorno real para poderlo después fabricar. Entonces, digamos, esos estados, ¿no? Hay uno interesante que es como una carta de vinos, de bebidas, entonces, digamos, otro visualizar productos como lámparas. Entonces, eso, digamos, la realidad aumentada nos lleva como a explorar más cosas antes de poder fabricar, cómo serían las cosas antes de poder fabricar. Entonces, eso, digamos, lleva a que convertamos o convirtamos todas esas ideas, pasarlos a un mundo más tridimensional para poder no poder crear errores ahí en eso. Entonces, esos son algunos ejemplos de algunos estudiantes que modelaron y pudieron visualizar en entornos más reales ahí para poder mirar cómo funcionaría en un entorno real, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de algunos estudiantes. ¿Listo? Y gracias, ay, pues no quiero pasarme ahí del tiempo. Muchas gracias. No, gracias, John, impecable con el tiempo. Te Listo, agradece, muchas muy gracias. interesante tu propuesta. Mira, ahí salió mi temporizador. Bueno, Invitamos a Ailín Lira. ¿Estás por ahí, Ailín? Aquí estamos. Presentan, a ver, Ailín, Adriana Adriana y Cardoso, Belén. así es. Y Belén, inteligencia artificial en el proceso de diseño de marca. Ustedes son de BUAP, no me sé la sigla, México. Así es. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenos Sí, días. muchas Nos gracias. estamos presentando el día de hoy este proyecto que hemos realizado como parte del proyecto terminal de las estudiantes Belén Ramírez y Ailín Lira Romero, junto con otros 3 estudiantes, y que hoy tiene el título de la inteligencia artificial como herramienta en el proceso de diseño de la marca. Lo que es importante comentar es que de alguna manera este proyecto que fue realizado y que por eso van a participar las estudiantes que me acompañan hoy, que estamos adscritas a la Facultad de Arquitectura, al Colegio de Diseño Gráfico en Puebla, México, pues ellos manejaron cómo podrían vincular la inteligencia artificial ya dentro de una práctica profesional y cómo es que verdaderamente podrían tener todos esos recursos y poder beneficiarse con este tipo de tecnología dentro de la parte que ellos estaban acostumbrados a trabajar de una manera totalmente analógica. Entonces ahora se presenta lo que ellos trabajaron y cómo es que ha beneficiado o no, como una parte de reflexión un poco en el sentido de qué tanto podemos utilizar la inteligencia artificial como parte docente y también en la práctica profesional de los estudiantes de diseño gráfico. Por lo cual ellas van a presentar muy resumidamente una parte de su metodología de diseño y de su metodología de investigación con estos pequeños resultados que de alguna manera van a favorecer pues el uso de esta inteligencia artificial como herramienta, no precisamente como tal el predominio de algunas en específico, sino cómo pueden beneficiar al estudiante. Bueno, como ya se mencionó en este proyecto, se va a analizar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a un diseñador gráfico en el trabajo de una creación de marca. Bueno, en sí la inteligencia artificial proviene de las máquinas programadas que ayudan a las funciones de la
de nosotros, los humanos. Bueno, y para abordar la inteligencia artificial, sus conceptos son el machine learning, que permite al sistema aprender los datos, re- eh, requerir información compleja por medio de datos, siendo estos el Big Data. La IA tiene una parte más sofisticada siendo el Deep Learning, que contiene las redes neuronales y similares al cuerpo humano. Y otro tipo de inteligencia artificial es el IAG, que contiene la capacidad de copiar la inteligencia humana a partir de las soluciones de percepciones sensoriales, ya siendo como el color, sonido e imágenes, que este puede ser muy bueno para el creativo humano. Bien, retomando lo del ponente anterior, nosotros también quisimos ver qué tanto nuestros estudiantes de la facultad conocían estas herramientas para la aplicación en un proyecto real, en la cual obtuvimos los siguientes resultados. En cuanto al uso, un 52.6% sí lo usa, el resto ocasionalmente. En cuanto a identidad visual, que era lo que nos interesa en cuestión de nuestro proyecto, un 76.3% no lo usa y el resto lo usa únicamente en aspectos muy específicos que son el naming y el color. En cuanto a beneficios, el 50% cree que estas inteligencias pueden generar más propuestas de las que el propio diseñador puede realizar. En cuanto a un proyecto real, un 71% sí lo usaría, el resto no lo haría. Y en cuanto a costos, un 58% sí la pagaría y el resto no lo haría. A través de esto, de esta información que se obtuvo, se empezó a indagar en cuanto a las inteligencias artificiales que ayudan al diseñador o que el diseñador usa, en las cuales obtuvimos un sinfín de inteligencias, las cuales, como va avanzando nuestro proyecto de tesis, fuimos descartando y con otras nos fuimos quedando para limpiar esta lista que realizamos. En la segunda etapa de nuestra metodología se definió un método de diseño tomando como referencia a Joan Costa y Belluccia, así como el uso de herramientas artificiales para el avance. El modelo consta en sí de la hipótesis creativa de la imagen y la metodología híbrida que integra la etapa de evolución y funcional de un signo marcaico. Esto, para este proyecto, pues es para un centro de atención múltiple. Y en nuestra tercera etapa se responde a unas fases de actividades, siendo la fase 1 la definición del autoconcepto, que no se requirió ninguna herramienta IA. En la segunda etapa, que fue el análisis de la imagen existente o actual de la empresa, solamente se empleó el chat de Bing. Bien, para continuar en nuestra fase 3, que es orientación y coherencia, es en el momento de realizar la lluvia de ideas, con lo que mi compañera mencionó anteriormente, que fue con la ayuda de ChatGPT, describiendo cómo visualiza a un centro de atención múltiples, en los cuales, como pueden ver en las tablas, nos dio muchos conceptos, pero varios sentimos que se repetían en cuanto a definición, por lo cual toda esta tabla se redujo a 5 conceptos en los que trabajamos en la tesis, los cuales fueron educación, respeto, independencia, inclusión y centro de atención múltiples. A raíz de haber obtenido nuestros 5 conceptos con los cuales se trabajarían, se realizó nuestro cuadro de pertinencias para generar combinaciones posteriores, en los cuales se utilizaron el concepto, la definición, código cromático, tipográfico, morfológico, abstracto y el código fotográfico. Este cuadro también se generó con ayuda de la inteligencia artificial en cuanto a las imágenes para poder realizar las siguientes pruebas. En la fase 4, en esta etapa, los estudiantes lo que propusieron ya fue generar las imágenes a través de la inteligencia artificial, en donde ellas pudieron darse cuenta que a través de incluir en la tabla de órdenes en ese prompt se generaban imágenes que eran demasiado repetitivas y recurrentes, sobre todo cuando este centro de atención múltiple va enfocado a la parte de la discapacidad. Entonces podíamos ver muchas imágenes, pero de algunas de ellas no podían ser utilizadas tanto como porque no cubrían todos los conceptos y además por ser tanto muy repetitivas.
como ellos no pudieron obtener de alguna manera dentro de esa primera inteligencia artificial esas imágenes, bueno, fueron a la contratación de lo que es un pago de membresía de algunas inteligencias y incluyeron ya Midjourney, Copilot y DALL-E. Hicieron también una tabla de órdenes para no repetir conceptos o términos que muchas veces la inteligencia artificial pues todavía no llega a comprender y no puede dar entonces una solución. Claro, a partir de lo repetitivo que nos arrojaba la inteligencia artificial, pues nosotros como diseñadores buscábamos cosas simples para no abrumar lo visual. A raíz de esto obtuvimos ciertos gráficos en los cuales también se hizo modificaciones de manera análoga por nuestra parte para que fuese más agradable visualmente. Siguiendo con la evaluación de prototipos, nosotros en un inicio ya habíamos generado unos sin ayuda de la inteligencia artificial, meramente propios de nuestra autoría, y después, como pueden ver, se mezcló lo que se obtuvo con la inteligencia artificial. A raíz de esto se hizo una evaluación con los usuarios, con lo que obtuvimos las siguientes opciones y propuestas, de las cuales aquí se eligió el signo gráfico final, pero aquí podemos ver cómo se mezclaron más aún con lo que ya teníamos nosotros análogamente y lo que nos dio la inteligencia artificial. Esta, digamos, la tercera pauta de esta fase es la generación de prototipos finales, donde se comprobó la combinación tipográfica para el logotipo, siendo de parte análoga y aparte con ayudas de inteligencia artificial. Este mismo método se usó para la creación de combinaciones cromáticas. Y en la fase 5, los prototipos finales se seleccionaron en base a prueba de su prueba de funcionalidad con mayor puntaje en eficiencia. Y ya finalmente, para concluir, se seleccionaron tres prototipos, ya para una evaluación y retroalimentación del cliente. Tomando en consideración que el prototipo seleccionado por el cliente con mayor puntaje por los usuarios, pues no fue finalmente el realizado por la inteligencia artificial, solamente se utilizaron la inteligencia artificial de Chroma en la elección de la gama cromática, que fue la que tuvo mayor influencia con el cliente y con el usuario. Y bueno, dentro de este proceso no es nada más o no se trató de encontrar la mayoría de inteligencias artificiales, sino que nos dimos cuenta que habría que utilizar una de un mejor modo. ¿Por qué? Porque también en el análisis con los estudiantes pudimos darnos cuenta que ellos perciben el uso de la inteligencia artificial de una manera muy particular, en donde por falta de conocimiento e información, lo que más utilizan o la herramienta más utilizada obviamente es el ChatGPT. Sí tienen una tendencia optimista a percibir las IAs como una área de oportunidad y fortaleza en el trabajo profesional. Sin embargo, como su principal atributo para el uso de las IAs o su principal motivación es que ellos creen que pueden reducir el tiempo y obtener muchísimo más variedad de soluciones gráficas, cosa que en este proyecto las chicas y los chicos que participaron se pudieron dar cuenta que es falso, porque la reducción de tiempo de alguna manera no se lleva a la magnitud percibida por los estudiantes al tener que generar prompts que verdaderamente puedan estar más acordes con las soluciones y poder hacer uso de mejor manera de las inteligencias. También nos pudimos dar cuenta que de alguna manera la vinculación del diseñador con la tecnología debe de estar unida, porque se requiere de una alfabetidad visual de la persona que está seleccionando las soluciones generadas por la inteligencia artificial generativa. Y de alguna manera esto pues debe tener un uso con mayor óptimo y de mayor funcionalidad, porque pueden ser muy significativas en el trabajo siempre y cuando haya un dominio del oficio por parte del diseñador. Y sobre todo que los diseñadores ellos mismos se pudieron dar cuenta que deben de respetar dentro de su mismo proceso. No puede todavía sustituirse totalmente la parte analógica ni la parte sintética del diseñador, sino que es el diseñador quien está dando las órdenes que deben de ser correctas para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Muy interesante. Siguiendo con la misma discusión, invitamos a Luis Alberto Lesme y a René Valera. Inteligencia artificial, posibilidades y limitaciones del uso de la IA en la enseñanza del diseño.
Ellos vienen del colegio, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes, es un gusto saludarlos. Agradecemos a la Universidad Palermo por la invitación a participar en este importante congreso. Mi nombre es Luis Alberto Lesme Sáenz, me acompaña el profesor René Valera Sierra. Nosotros somos investigadores de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Trabajamos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y estamos vinculados con el programa de diseño digital y multimedia y con el Centro de Estudios Pedagógicos, respectivamente. El título de la ponencia que vamos a presentar el día de hoy es Inteligencia Artificial, probabilidades y limitaciones del uso de la inteligencia artificial en la enseñanza del diseño. Esta participación parte del proyecto de investigación que estamos desarrollando a partir de este primer semestre, que se titula La inteligencia artificial en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y su integración responsable, análisis institucional de oportunidades y riesgos en el uso de la inteligencia artificial en las prácticas docentes. ¿Puede la inteligencia artificial diseñar? ¿Puede la inteligencia artificial sustituir a un diseñador? ¿Puede una inteligencia artificial enseñar a diseñar? ¿Puede la inteligencia artificial superar la creatividad de un profesional del diseño? Algunas de estas preguntas nos han asaltado en el ejercicio de este proyecto y sin contestarlas aún, podemos sí hacer algunos comentarios y reflexiones en torno a esto. La inteligencia artificial ha demostrado capacidades muy importantes para la generación y la optimización de los diseños. Pero hay varios matices a considerar respecto a asuntos como la creatividad, la intuición, la sensibilidad cultural, que tradicionalmente se asocian de manera muy profunda con el diseño ejecutado directamente por un ser humano. A continuación, vamos a exponer algunos de los aspectos que hemos podido identificar de la inteligencia artificial que puedan estar afectando tanto al ejercicio profesional del diseño como a la enseñanza del diseño. Y algunos de los aspectos positivos y algunos de los riesgos asociados a ellos. Son esencialmente seis aspectos, entendiendo que la inteligencia artificial está transformando todas las profesiones y todas las actividades humanas, que hará que muchas actividades humanas, que muchas profesiones cambien, que algunas desaparezcan y que algunas otras nuevas surjan. En ese escenario, pues el diseño en todas sus profesiones, pues resulta en todo caso afectado por la transformación que viene generando la inteligencia artificial en sus distintos escenarios. Podemos hablar de al menos estos 6 aspectos, no son los únicos, pero pensamos que por ahora son los más importantes para discutir en la reflexión que venimos haciendo dentro de nuestra investigación. El primero de ellos sería cómo afecta o cómo participa en el proceso creativo. Las posibilidades que tenemos ahí son muy buenas para potenciar ideas, para mejorar resultados, para optimizar procesos. Sin embargo, encontramos riesgos profundos en los límites establecidos a los procesos de creatividad. En segundo lugar, la posibilidad de apoyar la automatización de tareas repetitivas que consumen tiempo y esfuerzo, donde el resultado positivo que encontraríamos sería una mayor eficiencia, una mayor productividad, una mayor calidad técnica, específicamente en cosas como los cálculos estructurales, por ejemplo, donde se pueden fortalecer algunos resultados técnicos. Caemos sí en un potencial riesgo de dependencia tecnológica del proceso de diseño que limite también su incidencia y la perspectiva desde donde se pueda desarrollar. En tercer lugar, vemos también un potencial en lo que tiene que ver con fortalecer la personalización de los diseños y las experiencias de usuario. La posibilidad de que la inteligencia artificial pueda acceder a un volumen importante de datos permite que el diseño pueda eventualmente estar mucho más personalizado y mucho más orientado a las necesidades específicas de los usuarios.
pero al mismo tiempo construye un riesgo que tiene que ver con los límites de la privacidad y de la seguridad de los datos necesarios y sobre lo que pueda pasar con ellos. En cuarto lugar, lo que tendría que ver en el proceso de diseño con la potencialidad de poder hacer análisis predictivos y poder ubicar tendencias mucho antes de que surjan o mucho más rápido de lo que se pueden localizar sobre métodos tradicionales. Esto facilita la toma de decisiones a partir de un análisis mucho más profundo y amplio de datos, pero al mismo tiempo genera riesgos en la medida que no es posible siempre garantizar que el algoritmo tenga un comportamiento que sea realmente claro, transparente y neutral. En quinto lugar, el impacto que podríamos tener en cosas como el trabajo colaborativo, como el trabajo en equipo, entendiendo que el ejercicio de las profesiones de diseño son disciplinas interdisciplinares, se puede mejorar la relación y la colaboración entre diseñadores y entre los diseñadores y otros profesionales. No obstante, se presenta un riesgo de romper los escenarios de unidad y participación del ser humano, llevando a eventuales riesgos de deshumanización del proceso y una excesiva automatización de lo que allí se pueda estar desarrollando. Y por último, lo que suele ser más evidente para la mayoría de las personas que analizan estas situaciones son los evidentes problemas y los evidentes dilemas éticos que se pueden tener frente al uso de la inteligencia artificial y la responsabilidad que hay detrás de los diseños que son asistidos por una inteligencia artificial. Aquí es necesario generar un proceso de fomento a prácticas éticas y pensar que al no existir todavía suficientes y adecuados procesos de regulación, de supervisión y de vigilancia de las responsabilidades profesionales, es necesario ampliar y desarrollar mucho más esta parte. En ese sentido y en ese escenario, ¿cómo afecta la inteligencia artificial la enseñanza del diseño? Debemos partir del hecho de que la inteligencia artificial está transformando y lo seguirá haciendo durante algún tiempo el ejercicio profesional de todos los diseños, por lo que se hace evidente que deberá cambiar entonces cosas como la manera como el diseño se enseña y por supuesto como el diseño se aprende, por lo que hay al menos dos aspectos que deberíamos abordar en un primer momento. Partiendo de una primera premisa, y es que si la inteligencia artificial cambia la profesión, cambia el ejercicio, cambia la manera como se enseña y por ende cambia los conocimientos y las habilidades requeridas para ese nuevo escenario en el que se diseña, es necesario impulsar transformaciones en al menos dos aspectos fundamentales: los diseños curriculares de los programas y los procesos didácticos que se aplican en la enseñanza del diseño. Esto nos lleva también a plantearnos una segunda premisa, donde plantearemos que la inteligencia artificial no solo puede facilitar el ejercicio profesional, sino que también puede potenciarse como herramienta para hacer mucho más fácil los procesos de aprendizaje y en general los procesos formativos. Y esto aplica no solo para el caso del diseño, sino aplica para todas las profesiones. Más allá de las dudas éticas y de esas vicisitudes pedagógicas que surgen, que se puedan presentar frente a toda esta situación, tendríamos que hacernos algunas preguntas en torno a lo que consideramos en ese escenario de la enseñanza del diseño y su entrelace con la inteligencia artificial, y es hasta dónde puede incidir el alcance de la inteligencia artificial en el sentido y en la existencia de las carreras de diseño y de las universidades que desarrollan los procesos de las carreras de diseño. Creo que es algo que tendríamos que reflexionar en este momento. En conclusión, el proyecto viene abordando la propuesta de desarrollar unos productos que se irán ejecutando en los próximos periodos del proyecto. La primera propuesta tiene que ver con el desarrollo de un proceso de formación docente enfocado al uso ético y pedagógico de la inteligencia artificial
desde la perspectiva de considerar aspectos como las particularidades vocacionales de cada parte de la disciplina y de cada disciplina, y por supuesto las perspectivas visionales de la universidad. Un segundo proyecto orientado al análisis de esas perspectivas curriculares, que en nuestro caso pues serían el programa de diseño digital y multimedia, pero que en todo caso deberán desarrollarse en todos los programas de la institución. Y por último, plantear una propuesta para una política institucional que guíe y oriente el uso ético y apropiado de la inteligencia artificial en el escenario educativo institucional. Estos serían los planteamientos que tendríamos para hacer hoy, nuestra bibliografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Muy interesante. Creo que estamos al debe en términos de políticas todavía, pero después en el espacio del comentario podemos hacer una reflexión. Invito ahora a Fernando Luis Rolando de la Universidad de Palermo también a seguir en el tema de inteligencia artificial, innovación y creatividad, interconectando mapas de ideas dinámicos e inteligencia artificial. Fernando. Bueno, muchas gracias, Bernardita. ¿Me escuchas bien? Sí. Necesitaría que habilitaran la cámara de video, creo. Nahuel. No, yo te puedo habilitar o no. No, es que ya el permiso le da para activar el micrófono, Ahí cámara sí, y compartir. ahí lo activo. Sí, ahí activó todo. Gracias, Nahuel. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Palermo. Como siempre, trabajando a nivel de punta en estos temas. Como explicó Bernardita, el tema tiene que ver con innovación y creatividad, interconectando mapas de ideas dinámicos e inteligencia artificial. La idea es un poco hacer un marco de referencia inicialmente de por qué el hombre mapea sus ideas a partir de lo gráfico, partiendo de los principios de la cueva de Altamira. Recién en el siglo XX, en los años 40, se introduce en la técnica lo que llamamos brainstorming, a partir de Alex Osborne y el concepto de pensamiento creativo. Luego, Todd Shannon crea la teoría de la información y crea las bases para la comunicación digital y la informática moderna. Y participa de la conferencia de Darwin, que es la conferencia clave donde se funda la inteligencia artificial como cambio de estudio. Es decir, estamos ya a prácticamente 60, casi 80 años, 75 años de los primeros desarrollos de inteligencia artificial. Norbert Wiener, en los años 40, trabaja sobre el concepto de cómo las máquinas pueden autorregularse y establecer cierto tipo de aprendizaje a la manera de los humanos. Es decir, estamos hablando de 84 años en el pasado. Y este concepto que para mí es clave, que es la idea de retroalimentación. Cómo las máquinas pueden mejorar a partir del feedback, a partir de aprender de lo que hacen y tener un funcionamiento autónomo. Por otra parte, tanto McCulloch como Pitts crean el primer modelo matemático de redes neuronales, que fue clave para el concepto de red neuronal, que después vamos a ver cómo se aplica al concepto de inteligencia artificial, a partir siempre de la relación con funciones matemáticas y lógicas. Aparece en los años 50 Turing, que propone el test de Turing y se plantea, ¿una máquina es capaz de pensar, puede pensar? Y por otro lado, Gray Walter plantea la idea de crear tortugas robóticas, el antecedente del Lego, el lenguaje Lego, que permitan establecer elementos gráficos a partir de esto. Aparece Donald Hebb y su teoría de la plasticidad sináptica, donde siempre tenemos la idea de la neurona, es decir, el ser humano, porque no se olviden que las máquinas son un espejo del ser humano en algún sentido, ¿no? La idea es replicar un poco, aunque estamos muy lejos de eso, el pensamiento o la manera en que nosotros pensamos. Y entonces, aquí plantea algo que es muy interesante, que si dos neuronas interactúan entre sí, tienden a quedar asociadas.
es como si se potenciara su capacidad de Fernando, perdona, inteligencia. Sí, ¿tienes imágenes o estás...? estoy viendo, George, las imágenes, ¿no? A ver, perdón, un No, no segundo. se ven. Perdona. Ah, no, perdón. Sí, están todas las imágenes. Acá, Share Screen, y acá se supone que estoy compartiendo todo. A ver, voy para atrás entonces, perdón. Pensé que estaban viendo todo. ¿Ahí están viendo? Sí. Ahora sí. Bueno, perdón. Voy ahora sí hacia aquí. Bueno, hablaba de la escuela de Altamira como la idea de mapear las imágenes y el concepto del pensamiento humano. Es algo que ya estaba en el hombre prehistórico. Paso rápido esta parte porque me consumí parte del tiempo. Oxford crea la idea del brainstorming, estamos hablando de los años 40, un publicista que piensa en la idea del pensamiento creativo. A esto se suman las ideas de Shannon, que trabaja en el concepto de la información, de la teoría de la información, y la idea de Weinert, que para mí es un elemento clave dentro de esta historia, porque parte de la importancia del feedback y de cómo las máquinas se pueden autorregular. Y genera un concepto que para mí es clave, la retroalimentación. La retroalimentación es que la misma máquina puede aprender de lo que hace. Pensemos que estamos hablando casi 80 años en el pasado. Por eso ahí estamos en los orígenes de la inteligencia artificial, hace los años 40. Los modelos lingüísticos, diría, el primer modelo que plantea una red neuronal que después se va a aplicar en el campo digital, es de dos matemáticos, Coulomb y Pitts, que plantean un modelo de redes neuronales y crean la neurona de McCulloch-Pitts, que es la primera neurona que trabaja con el concepto de lo que nosotros vemos hoy como redes neuronales globales de diferentes tipos de inteligencia. Turing y Walters trabajan con la idea de si una máquina puede pensar, hasta dónde puede ser independiente y puede pensar. Y en el caso de Walters, que era neurofisiólogo, trabaja sobre la idea de una tortuga que pueda dibujar, y que es la base de lo que después sería el lenguaje de programación Logo. En todo eso, en los años 40-50, aparece la idea de Donald Hebb, que si dos neuronas se acercan e interactúan entre sí, se asocian y automáticamente tienen como una actividad un mayor nivel de capacidad cognitiva. Marvin Minsky crea el primer simulador de redes neuronales. Este es un punto clave en la historia, con 40 neuronas en el LengUIT, y trabaja también con Seymour Papert, que fundan el laboratorio MUPI y proponen que la mente está compuesta por una cantidad de agentes simples que cooperan entre sí. De Seymour Papert, nada más ni nada menos, fue mi profesor, muy amigo y colaborador, el ingeniero Horacio Regini, un ingeniero argentino, que desarrolló en la Argentina y participó del lenguaje Logo. De algún modo hay una conexión entre ese profesor, Papert, y lo que yo estoy mostrando ahora, es una continuidad. Yo siempre digo que agradecemos a los maestros del pasado lo que nos han brindado. Y acá entra el concepto de cómo aprende un estudiante. Un mejor aprendizaje no saldrá de encontrar mejores formas de instruir para los maestros, sino en darle al que aprende mejores oportunidades para construir ese aprendizaje. Esa frase es muy valiosa de Papert. Chomsky, el gran genio de la teoría de la gramática generativa, analizó la capacidad del cerebro para comprender y generar lenguaje. Acá estamos viendo investigadores de diferentes campos. No todos vienen del campo informático y todos trabajan en una dirección. ¿Podemos replicar o intentar simular la inteligencia humana fuera del cuerpo? ¿Podemos estas ideas materializarlas de algún modo? Y entonces aparece otro gran, digamos, difusor de esto, que es en los años 70, ya hace 54 años, Anthony Busan, que trabaja sobre el concepto de los mapas mentales y lo difunde a nivel planetario. Entonces ahí la gente empieza a utilizar los mapas como un concepto de desarrollo de ideas. Ya venimos más hacia el presente, en el año 86, aparece el concepto de aprendizaje profundo, el deep learning,
y Hinton contribuye con la técnica de reprogramación del error, consiguiendo entrenar las redes neuronales, que antes eran muy sencillas, a convolucionales y recurrentes multicapas, en reconocer imágenes y el procesamiento del lenguaje natural humano, algo que hoy ChatGPT Omni puede hacer. Además se suma esto, ya en las etapas recientes, Jean LeCun, que trabaja en estas redes neuronales y les da la posibilidad de que entiendan visualmente el reconocimiento facial y la escritura y procesar las imágenes. Esto genera el feedback, la retroalimentación. Por primera vez empiezan a aparecer las aplicaciones y alguien tan extraordinario como Benji Hassabis desarrollan un programa que se llama AlphaGo, un programa para jugar el Go, un viejo juego milenario chino, y vence al campeón mundial como antes Deep Blue había vencido a Kasparov. Ustedes saben que el ajedrez es uno de los juegos que mentalmente proyecta fuera de la mente humana el tiempo y el espacio. Bueno, en este caso el Go también. Llegamos al presente y nos encontramos con ChatGPT Omni, una versión avanzada del modelo de lenguaje de OpenAI, que ha diseñado nada menos que Sam Altman, uno de los grandes creadores de esta época, que ya tiene la posibilidad de trabajar con lenguajes visuales y vocales en el desarrollo. Me voy acá a la Universidad de Palermo, 25 años atrás. Estos son ejemplos lineales en un pizarrón, circulares, opuestos, laberínticos, utilizados en clase para generar películas interactivas. Estos ejemplos lineales lo utilizamos luego en generar modelos más complejos. Estos modelos más complejos los llevábamos entre 2004 y 2012 ya en la universidad a trabajar de manera online. Y hoy yo le puedo pedir, por ejemplo, en un chat, en distintos tipos de inteligencias, que complejicen ese modelo y poder seguir desarrollándolo en muchas direcciones más. Entonces, por ejemplo, el chat GPT, en este caso, me dice que puedo crear juego de roles, desafío creativo en línea. Es decir, la idea del humano se potencia con lo que ofrecen las herramientas de chat. Y acá lo que estoy mostrando es un poco cómo era esa interfase interactiva de mapas de ideas y cómo en esa interfase de mapas de ideas se podía acceder ya desde el mundo, digamos, de mapas escritos, a un mapa que tiene que ver con lo visual, con lo dinámico, que interactúa con todo y genera, estamos hablando de hace ya 12 años, interactuando con elementos que están en todas las redes, como hoy tenemos diferentes partes. Y nos vamos acercando hacia el presente. Y en 2018, estos trabajos que los alumnos habían investigado allá por el año 99 y luego 2004 y 2012, en Netflix se hace algo que es revolucionario. Se plantean películas interactivas. Esto es crear una historia que se bifurque en muchas direcciones y que el usuario, desde el control remoto de su casa, pueda reconstruir y tomar diferentes caminos, incluso hacia zonas ocultas. Algunas apps que a ustedes les pueden interesar para crear este tipo de mapas interactivos. Una de las más interesantes es Miro, que ustedes pueden utilizar de manera gratuita, y en la cual pueden tener muchos premodelos, incluso pueden escribir y generar las propias a partir de ideas que ustedes tengan. Siempre la clave es parte del humano. Las computadoras por sí mismas no hacen nada, las inteligencias tampoco. El humano es el centro de todo esto. Otra se llama Algor, que también es muy interesante para trabajar en educación. Otra es Mapify, una de las más avanzadas en ese sentido, y que permite trabajar con todo tipo de ideas, incluso links de internet, etc. O también Gitmind, entre muchísimas otras, porque aquí yo tengo más de 800 empresas y estoy dando un poco la información de que esto se va creando cada semana. Estamos creando cientos de empresas en el mundo y es muy importante, más que cuestionar si son válidas o no, que eso lo podemos discutir muchísimo, tenemos que aprovechar que por el momento muchas están en fase de prueba y son gratuitas. Pero siempre estas inteligencias interactúan en función de las propuestas que sean capaces de realizar los seres humanos. No hay otra alternativa. Fernando, perdona que tenemos que ir cerrando. Lo sé. Integrando el potencial de estas inteligencias y avanzando más, potenciando las inteligencias ya en el ciberespacio y quebrando la barrera de las aulas, interconectándonos directamente con el ciberespacio. Avanzamos en un mundo ideal donde la interacción y inteligencias artificiales será una de las claves del desarrollo humano
estamos entre la oportunidad de desarrollar nuevas capacidades expandidas. Imaginen un ser humano, un diseñador expandido, que puede interconectarse con esto, y crear modelos dinámicos de interacción complejos como el que estamos viendo ahora, modelos aplicables a distintas ramas del diseño como el industrial, donde acá podemos ver realmente cómo puedo tener la base de un diseño de una butaca, de un asiento, y la posibilidad que me puede dar la interactividad de la inteligencia artificial avanzada, y experimentando las ideas para ir más allá de la imaginación. Muchísimas gracias a todos. Tengo una simulación que ustedes pueden ver aquí. No sé si quieren que se las muestre en un minuto. Ahí podrían ver en tiempo real, si esto no funciona mal, cómo interactúa una inteligencia. En este caso, dos ejemplos muy breves para que las vean en tiempo real funcionando, ¿no? A ver si me dejan. Ahí ven una. Fíjense, estoy interactuando, por ejemplo, con personajes. Puedo crear entre esos personajes nexos, módulos, y crear diferentes relaciones en diferentes direcciones. Siempre hablando del concepto que trabajamos nosotros, que son historias interactivas. Eso es muy importante de entender, ¿no? Y en este caso, lo que estoy mostrando es, puedo tomar conceptos sueltos, fíjense, lo puedo arrastrar, y estos conceptos sueltos los puedo incorporar a la historia. Entonces, por ejemplo, acá parto de una historia donde tengo un castillo, el castillo aparece el concepto de la ciudad, a ver si puedo agregar acá, activar el sonido, se debería escuchar el sonido. En la ciudad aparece un vidente, ese vidente toma un juicio y establece un juicio del concepto futuro. Fíjense que yo estoy trabajando en tiempo real, es decir, al principio mostré modelos que estaban en una pizarra, luego mostré modelos que estaban en el plano, y esas herramientas como GitHub o las herramientas de Gitmind que permiten generar mapas planning. Bueno, ahora estoy trabajando con modelos interactivos de esquemas del pensamiento y conceptos que van surgiendo, interactuando con la inteligencia, que es el motivo de esta ponencia, la interacción avanzada, dinámica, con las inteligencias artificiales. Bueno, nada más, no les quito más tiempo, y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Bernardita, como siempre. Extraordinario tus aportes. No, muchas gracias a ti. Muy interesante este recorrido que hiciste y el cierre de tu ponencia. Sumamente Muchas gracias. interesante. Muchas Muchas gracias, gracias. Fernando. Invito ahora a Eugenia Peiriano, de la Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina, digitalización del tejido de punto y diseño asistida por inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal? Creo que todavía está conectada o Sí, compartida la pantalla. ¿Puede ser? sí, tiene que liberar la pantalla, Sí, Fernando. estoy acá, stop video, un segundo. Esperen que tengo tantas cosas abiertas. Stop share. Ahí se debería liberar. Bueno, algo, a ver si aquí puedo. Aquí, sí, ahí se corta. Ahí sí. Adelante. Gracias, Fernando. No, por favor, gracias a ti. Ahora Eugenia. sí. Buenas tardes. Sí, voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Eugenia Peirano y voy a presentar en esta ponencia el tema digitalización del tejido de punto y el diseño asistido por inteligencia artificial. Un poco estuvimos hablando o estuvieron hablando de todo lo que es la inteligencia artificial por detrás de escena, ¿no? Todo lo que es esa configuración. En este caso, esta ponencia tiene que ver con el uso, con la aplicación ya de la inteligencia artificial, con el uso de una aplicación que sirve como generación de ideas. Soy diseñadora industrial, graduada en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, docente en la misma universidad en la materia de diseño, docente en el ámbito privado en la Universidad KS de Tecnología 1
y soy programadora de máquinas electrónicas tejedoras de la firma Stoll de Alemania. Soy diseñadora de calzado, donde también aplico la tecnología de punto, y soy directora general de la asesoría textil KnitAst. Para comenzar esta ponencia, tomo como pregunta algo muy interesante que le preguntaron a Marvin Mansky, que justamente estábamos escuchando en la ponencia anterior, y le preguntan si heredarán los robots la Tierra. Y él responde que sí, pero que serán nuestros hijos, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué se quiere decir o qué quiero interpretar yo? Que siempre vamos a tener una cuota o una parte como responsables de esa inteligencia artificial. Entonces, los invito a utilizarla como lo usamos nosotros dentro de la industria. La tecnologización del tejido de punto no es algo que surge en este momento, pero sí ha ido evolucionando a través del tiempo. En un principio las máquinas eran tejedoras y se tejían con el esfuerzo humano. Luego fueron evolucionando a través de recursos de máquinas electrónicas, pero que no integraban un software de programación. Con los años surge un software en donde nosotros podemos digitalizar los puntos, el tejido de punto, y generar todas esas estructuras que luego se pasan a la máquina. Esta máquina toma esa lectura, la codifica o la decodifica y hace el tejido que parte de lo digital a la materialización. En la pandemia, que causa este avance de las tecnologías y de las comunicaciones, esta tecnología toma valor porque también nos sirve continuar las producciones industrializadas de manera virtual. El M1 Plus es un software, es una interfase de diseño que nos sirve para diseñar todo tipo de prendas y hacer una simulación previa, como decía nuestro compañero John, lo ideal es minimizar el tiempo de las muestras o el muestreo, sino hacerlo previamente en una digitalización. ¿Qué significa programar? Es operar un software que ya viene con los puntos prediseñados y luego ir armando toda la prenda que nos pida el diseñador o que la industria requiera. También con los avances surgen el tejido técnico, que tiene que ver con los tejidos optimizados. También tienen uso de materiales sustentables, por ejemplo, los nuevos hilados que surgen a partir del reuso de las botellas PET. De esas botellas hay varias marcas muy conocidas, toman ese hilado o ese desperdicio y lo convierten en un producto nuevo. Como vemos en la imagen, con este tipo de tejido técnico ganamos en comodidad, en confort, en productividad, porque reducen muchas veces los tiempos de la producción. Y también surge, como avance de la tecnología, la prenda 3D, que es la que vemos debajo. Es una prenda totalmente integral que no trae costuras, o sea, sale toda terminada desde la máquina. ¿Esto qué hace? Que nos permite optimizar los tiempos de producción, no tenemos personal de confección, simplemente con los 60 minutos que se pueda tejer el tejido, tenemos casi una prenda totalmente finalizada. De lo que se trata hacer visible la tecnología es poder dar una posibilidad a los humanos de poder seguir trabajando en realidad poder seguir utilizando las tecnologías para pertenecer o para poder seguir existiendo dentro del mercado y que no todo sea mecanizado o de alguna manera resuelto por una tecnología. El diseño asistido por inteligencia artificial, en este caso, se pone en práctica dentro de la industria. En nuestra asesoría lo que hacemos es utilizar estas herramientas generativas como recurso para hacer ideas, para producir ideas. Estuve escuchando muy atentamente lo que comentaba Belén y en parte tomo, y es muy real, que propone el dominio del oficio del diseñador. En este caso, y me pongo en un punto principal como diseñador industrial y como idónea en el tema de la programación de las máquinas, a la hora de utilizar la inteligencia artificial, es muy beneficioso que a través de un prompt, de una propuesta o una idea, se puede desarrollar este tipo de
diseños que al mismo tiempo son súper amplios, o sea, la inteligencia artificial arroja muchos resultados, muchas variantes que la capacidad humana muchas veces no es capaz. Y con esa idea podemos tratar de ofrecer productos diferentes al cliente, adaptándolos a los requerimientos técnicos o a la tecnología disponible, a los recursos disponibles. Algunas de las aplicaciones, como mencionaron anteriormente también, está Midjourney, Dalí, Leonardo, que funcionan a la perfección siempre que un humano le dé la indicación exacta y precisa. Por eso siempre hay una persona por detrás. Esos recursos que nos arroja la inteligencia artificial luego se llevan a una ficha técnica que es donde va a quedar plasmada toda la característica propia de esa prenda o producto. Por ejemplo, la moldería, las medidas, la paleta de color, el tipo de galga, el grosor de las máquinas, las estructuras, los puntos y algunas informaciones más como el género, después la temporada, el nombre de la marca. Entrando ya a la digitalización del tejido, previamente usamos la inteligencia artificial y ahora queda llevar este tipo de información al entorno de programación de las máquinas. El entorno es muy simple de entender para todos los que tienen algún conocimiento en algún programa de diseño, de edición de diseño gráfico. Son entornos amigables en donde nos da la propuesta de abrir un archivo, elegir cómo lo vamos a querer, qué tipo de enhebrado, qué bajo, qué tipo de RIP va a tener la prenda o producto, luego qué tipo de punto. También las características y beneficios de este tipo de programas es que podemos visualizarlo previamente en una simulación. En este caso vemos de fondo un paño, que sería nuestra tela, y vemos el tipo de punto que se va a utilizar. En este caso vemos un jersey con un pequeño texto que puede ser un jacquard. Después vemos el rib o el enhebrado o el elástico de la prenda, en este caso una representación de un 1x1. Y tenemos herramientas de color a la derecha, herramientas de puntos, y nos van a permitir generar un sinfín de posibilidades siempre de una manera digital. En este caso, el beneficio del uso de esta tecnología es que ya no tenemos que ponernos a armar un punto, una estructura en una máquina de manera manual, sino es que ya viene preestablecido, simplemente tenemos que aplicarlo. Parte de lo que tiene también este software, en la solapa del lado izquierdo vemos la cantidad de puntos que ya vienen prediseñados. En este caso se muestran las trenzas y vemos que es muy sencillo de seleccionar un elemento y aplicarlo sobre el paño para luego hacerlo tejido. Esto en otros momentos de la historia había que hacerlo uno por uno o codificar una computadora. Las primeras computadoras y software de programación eran muy complejos y había que hacer punto por punto, lo que implicaba aprender programación, pero con el lenguaje madre, no el uso de un software. Entonces lo que tenemos como posibilidad de este tipo de software es armar estructuras, calados, podemos hacer aranes, jacquards, podemos hacer también la moldería y aprovechar esto como recurso para hacer la prenda totalmente productiva. No tenemos que cortar, no tenemos que hacer ningún tipo de proceso más que ensamblado de las partes. Podemos hacer ligamentos, se puede jugar también, no solamente los preestablecidos, sino también a través del uso de los puntos sueltos, podemos generar dibujos nuevos, podemos hacer totalmente creativos. También podría intervenir la inteligencia artificial dándonos algún tipo de propuesta de tejido, que eso lo vimos en la parte del diseño, y llevar ese tipo de contenido a la digitalización para luego tejerlo. Entonces, como en un principio tomo la frase de Minsky, en este caso tomo la de Carl Sagan, que nos vuelve a lo mismo, ¿no? Que en un punto la tecnología avanza, que puede tener mucha más inteligencia que nosotros en un montón de aspectos, también nos dice y nos recuerda que somos polvos de estrellas.
Entonces, siempre vamos a partir, seremos seres de la tierra. Muchas gracias. Los invito a mirar la asesoría textil, por si quieren algún tipo de asesoramiento, pueden visitar la página y en cualquier momento, si quieren también sumarse a algún proyecto para hacer algún tipo de desarrollo y aplicación de inteligencia, no estaría nada mal en este momento. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Eugenia. Ya hemos visto casos de ejercicio académico y este es un ejercicio directo profesional, así que es muy interesante tu Muchas perspectiva gracias, sí. y tu aporte. Sí, muchas gracias, porque ahora se ve en la materia Gracias. profesional. Sí, exactamente. Sí. Invito ahora a Helen Mayumi Suárez, a Jennifer Nacimiento y Ana Vía con el proyecto de AVE, perdón, para stop motion en impresión 3D. Muy bienvenidas. Olá. Olá, Bernardina, que tal? Mais uma vez. Sí. Casi Ellen, coloca a estamos tela para viéndonos todos los compartilhar, días. querida. É, quase todos os dias. Bota em tela inteira, querida. Isso. Bueno, entonces que buenas tardes a todos. Estamos acá yo y Ellen. Jennifer infelizmente no puede estar. Y vamos a presentar este proyecto que es una investigación ainda en desarrollo. Ellen va a presentar en portugués, ¿sí? Entonces, que en primer lugar, nosotros damos gracias a la Universidad de Palermo, a la Facultad de Diseño y Comunicación, en nombre de nuestro decano Oscar Echevarría, también los saludamos toda esta maravillosa equipo que nos acompaña a lo largo de todo este tiempo en el congreso, en el encuentro, en la semana, en todas las actividades que se desarrollan a lo largo de casi 20 años. Entonces, ¿qué puede pasar, Ellen? Entonces, primero vamos a presentar quiénes somos. Estamos en la Universidad Estadual Paulista, que estamos en 24 ciudades en el estado de São Paulo, Brasil, y nosotros nos ubicamos en Bauru, que es el centro geográfico del estado de São Paulo, ¿sí? Tenemos más de 47.000 estudiantes en todas las unidades de la universidad. Y ahora son un poquito de nuestro espacio de trabajo, que es acá en Bauru, que es la Facultad de Arquitectura, Arte, Comunicación y Diseño, que se queda acá, donde nosotros desarrollamos nuestras investigaciones y ahora sigue Ellen. Vai lá, querida. Estás sin audio, Ellen. Tienes que activar tu audio. Você tá muda, querida. Ahí sí. Olá, ahora sí. Perdão. Vou começar apresentando o nosso projeto, que é um projeto de AVE para impressão 3D, e ele envolve stop motion, então vou começar contextualizando um pouco, né? O stop motion é uma técnica de animação que trabalha com modelos, personagens reais, físicos, e ele funciona de uma forma um pouco diferente das animações que as pessoas costumam ver. Ele funciona como se fosse uma fotografia, você mexe um pouco o personagem, fotografa, mexe um pouco, fotografa. Então, essa sequência de fotos cria a ideia de movimento. Então, essa é a técnica de stop motion. E aí, dentro do stop motion, quando a gente usa personagens, né, bonecos articulados, por dentro deles costuma ter uma estrutura geralmente metálica
que é usada para mover esses personagens de forma dinâmica durante a animação. Então, é um esqueleto articulado que fica dentro da estrutura do personagem. E agora, falando um pouco mais sobre o nosso projeto, a ideia foi da Jennifer, a outra pessoa que trabalha comigo nesse projeto, e a ideia era criar um personagem que era um pássaro para um stop motion que ela estava produzindo. Então, ele é inspirado em um pássaro real, de nome Brotogera shirika, esse é o nome científico, ele também é conhecido como periquito verde, e ele foi adaptado para esse boneco articulado num software de modelagem 3D. Então, ela se inspirou nesse pássaro e modelou ele no software que é o Inventor. O resultado foi esse modelo aqui. Eu dividi ele em algumas partes, algumas estruturas, que são a cabeça, a coluna, a asa, as pernas e o pé, né? E a cauda dele. São 5 estruturas principais. E para materializar esse boneco articulado, a gente pensou em usar a impressão 3D, né, uma tecnologia aditiva que ela cria esse objeto tridimensional através de um modelo 3D digital. Então, são sucessivas camadas de material, nesse caso vai ser o plástico, o PLA, para materializar esse personagem, as peças desse personagem. O objetivo desse projeto tem 3 objetivos principais, que são aprofundar primeiramente os estudos sobre os bonecos 3D articulados para stop motion. Então, cada uma dessas articulações funciona de uma forma diferente e as combinações e junções que podem ser feitas, o nosso intuito é aprofundar cada vez mais essas estruturas. E também fazer isso ser mais acessível, né, para as produções de stop motion, de animação stop motion, com um menor orçamento, porque essas estruturas metálicas são mais caras de se produzir, então esses bonecos em plástico seriam mais acessíveis até do que os bonecos metálicos. E verificar, claro, a impressão 3D como essa ferramenta para materializar esses bonecos. Ela usa plástico, PLA, um plástico biodegradável, então seria uma ferramenta muito interessante, você ganha rapidez, velocidade para a produção desses bonecos articulados também. Agora é um pouco das estruturas que já foram impressas. Aqui tem um gráfico mais ou menos de como que está o andamento, algumas estruturas mais e menos, de acordo com a complexidade delas. A cabeça tem essa estrutura maior, majoritária, e o bico. Então, ele também faz essa movimentação de abrir e fechar para emular o pássaro real, né, as movimentações reais. E ainda não tem a estrutura ocular, vou falar um pouco mais disso para frente. Temos também a asa, ela faz essa movimentação, ela fica nesse formato, perdão, mais fechada e um pouco mais aberta. A perna ainda não tem a junção, a peça de junção, mas tem aí o pé, que tem todas essas articulações para simular as garras, então ele consegue fazer essa movimentação de garras, a estrutura da perna, que também é articulada para dobrar. E, por fim, a cauda do personagem tem essa estrutura mais fechada e mais aberta também, igual ao pássaro real. E agora os próximos passos do projeto, ele ainda não está finalizado, está em andamento. O desenvolvimento da estrutura ocular, como eu falei, ela é um pouco mais complexa e foi pensada para fazer um movimento de fechar e abrir a pupila, dilatar a pupila do pássaro, como na vida real, mas a impressão 3D tem uma limitação ali de tamanho, então tamanhos menores têm mais dificuldade na qualidade de impressão, e a gente ainda está pensando numa solução para imprimir peças menores. E falta aqui a melhoria estética também no nosso personagem, né? Como a gente tem essa estrutura que tem parafusos, porca, a gente pensou em trazer uma estética mais robótica para esse personagem, para esse pássaro, e a principal inspiração é esse personagem Ubo do Clash of the Titans, que tem essa estética meio robótica também. Muitas gracias. Obrigada por essa oportunidade de apresentar o meu projeto. Deixo aqui também o meu contato, o contato da Ana Bia.
minha orientadora, e da Jennifer, que também participa comigo nesse projeto. Muito obrigada. Gracias, Helen. Gracias a Navia. Navia siempre comparte el trabajo de sus alumnos, es una profesora muy dedicada. Invito ahora a Carolina Pino, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, quien nos presenta metodología CPA para el trabajo de arte y diseño con tecnologías digitales. Carolina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo bien. están? Estoy acá con un mal clima en Santiago. Estamos Sí, súper mal clima, así que sí. Somos dos. También está Sin, en Chile. Mira, sí. sí, sin electricidad. Sí. Wow. Bueno, así Sí. que pido disculpas igual por si es que en algún momento se llega a cortar la conexión o algo, me pueden comentar por el chat, ya que la conexión es media débil igual, pero estoy casi segura que si he escuchado todas las ponencias debería escucharme bien. Bueno, primero agradecer por la invitación al Congreso de Enseñanza del Diseño. Yo hago clases en la Universidad Adolfo Ibáñez. También dirijo el certificado en Educación Tecnológica, que está orientado para colegios y profesores de áreas de tecnología y arte. El título de la ponencia es La importancia de la A en el enfoque STEAM para el aprendizaje, elaboración y construcción de proyectos con tecnologías digitales utilizando la metodología CPA. Bueno, yo tengo un máster en telecomunicaciones interactivas en NYU. También ahora me estoy doctorando en la Universidad de Valencia en un doctorado en arte. Y como les comento, también dirijo, bueno, el Centro de Interfaz Emergentes, que es un espacio de exploración, conocimiento, experimentación y democratización de las tecnologías a través de la educación. La idea es fomentar el uso de las tecnologías, siempre poniendo en importancia, ¿cierto?, al individuo y la sociedad que lo rodea. En esta ponencia la idea es poder reflexionar entre técnica y contextos contemporáneos del arte y la industria a través de los simulacros técnicos que se han usado a lo largo de la historia. Bueno, y en el arte, ¿cierto? Aquí vemos una imagen de la película Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, en donde se muestra, ¿cierto?, esta primera escena en donde un mono toma un hueso y empieza a descubrir que este hueso puede servirle como una herramienta. Esta idea, ¿cierto?, de que la herramienta va a ser siempre mucho más allá de un medio, sino que o sea, es una herramienta que nos va a ayudar, ¿cierto?, a poder hacer algunos simulacros en arte, como lo fue la cámara oscura para los pintores del siglo XV, en donde, ¿cierto?, esta gran caja se va a poner en un lugar y va con un orificio a reflejar el exterior. Los pintores van a usar esta tecnología para poder hacer estos cuadros que vemos siempre en los museos y donde mucha gente, ¿cierto?, se para y dice, wow, qué bonito pintaba antes los pintores, ¿no? Pero no se acuerdan, ¿cierto?, o no se sabe, no es popularmente conocido, que los artistas siempre hemos utilizado, ¿cierto?, la tecnología para poder apoyarnos en el desarrollo de las imágenes. En este caso se muestra este cuadro de Robert Campin, que básicamente se ve en un tiempo de 5 años cómo se, comillas, mejora, ¿cierto?, la imagen gracias al uso de la cámara oscura. También hay otros desarrollos en términos, ¿cierto?, del objeto, la escultura, ¿cierto?, siglo XVI. Aquí se ve a un Hércules en donde claramente las técnicas y las tecnologías, las herramientas van a permitir a los escultores también dar forma a los objetos en 3D, ¿cierto?, a los objetos, a las cosas, a las cosas cósicas que tienen, ¿cierto?, sangre, músculo en este caso, hay un color en la piel, un color en la musculatura, uno puede ver huesos, puede ver, ¿cierto?, sangre, hasta venas, y esto es todo gracias a tecnologías y técnicas que se van a emplear y que siempre los artistas hemos utilizado para poder reflejar, ¿cierto?, y simular ciertas cosas que la naturaleza obviamente tiene en sí misma. Este otro objeto, ¿cierto?, policromía española, siglo XVII, donde también se muestra, bueno, a un santo, ¿cierto?, que podemos ver los paños, el trabajo, ¿cierto?, de la piel, las rojeces de las mejillas, los dientes. Podemos ver también el crecimiento de la barba, ¿cierto? Podemos ver que gracias a estas manera en que los artistas trabajan, se pueden simular siempre imágenes y formas.
Los insto igual a ver este documental, El conocimiento secreto, del 2014, que está en YouTube o Vimeo, donde David Hockney, ¿cierto? Pintor vivo, importante, inglés, muestra cómo estos simulacros se hacen de hecho, claro, desde el descubrimiento de las pinturas rupestres hasta nuestros días, pasando por Disney, cómo la tecnología, ¿cierto? La imagen 3D y hasta hoy día los elementos de fabricación también tecnológicos nos van a permitir poder simular usando tecnología para poder replicar ciertos objetos que den cuenta de esta naturaleza que hoy día estamos experimentando de la mano con el uso de las tecnologías. Pero ¿cuáles son los materiales de hoy? Bueno, nos encontramos con muchos de los elementos que han mencionado ya mis colegas anteriormente, pero también en el área, ¿cierto?, de los objetos, de la construcción de objetos, nos encontramos con la electrónica. Y aquí es donde, bueno, yo también me dedico a hacer clases de esto. Mi background es en arte, yo soy escultora de la Universidad de Chile, pero también tengo un máster en telecomunicaciones interactivas que también tiene que ver con el uso de tecnologías en el área de la electrónica. Y entonces la idea es poder fabricar objetos y formas que puedan tener que ver con la interacción. Y es lo que yo replico con mis estudiantes en una actitud que fomente la curiosidad, la apropiación de las ideas y fortalece el hacer en cada proyecto. Entonces, gracias a esta observación, se va a generar, ¿cierto? Bueno, otras personas como Piaget, ¿cierto? Comprender es inventar. Se inventa esta metodología al interior del centro de interfaces que yo dirijo y se plantean 4 puntos importantes donde después de más o menos 15 años de hacer clases, comprendí que, bueno, yo le hago clases a los ingenieros, entonces comprendí que había que darles una metodología para a veces abordar ciertos proyectos creativos, ya que se necesita de alguna manera pasos a seguir. Y estos 4 pasos son observar, documentar, hacer pensar como un solo verbo, podríamos decir que también se llama ejecutar en arte, y mostrar. Por medio de esta metodología, la idea es que cualquiera pueda trabajar con tecnología y esta metodología denominada CPA o Célula de Proyecto Autónomo intenta, ¿cierto?, que se divida el proyecto en una parte importante que es la observación, en donde todos los sentidos van a estar disponibles a esta observación. Incluidas las personas, la naturaleza, el contexto que nos rodea, para poder documentar en algún tipo de cuaderno, en algún tipo de blog electrónico, algún tipo de WordPress, ¿cierto? Algún tipo de también libretita. Yo trato de que sea siempre en medios tecnológicos y online para que estén disponibles para los otros, para que también los otros compañeros, compañeras puedan ver esos procesos y así evidenciar este proceso en donde los alumnos van formulando proyectos. El tercer paso es hacer pensar o ejecutar, como dije antes, y donde vamos a tener materiales, herramientas, ya sea maquinaria. Nosotros tenemos un laboratorio de fabricación, yo diría que es el más avanzado de Chile, y ahí los alumnos van a construir rápidamente, hacer prototipados rápidos, ¿cierto? Eligen materiales, van a hacer cosas de una forma rápida para poder comprobar, testear conceptos, y ojalá llegar a la etapa 4, que es mostrar. Ahí es donde se abre el proceso, donde uno muestra, ¿cierto?, todo esta bitácora que logró recaudar, recapitular con procesos, ¿cierto?, donde uno muestra lo que hizo en un objeto que está disponible a la crítica y donde es importante aquí que el grupo, de aquí es muy importante el guía, el profesor, el tutor, que anime a los participantes del curso a poder dar feedback y criticar este proceso. La idea de la metodología CPA es instar un ambiente de aprendizaje que debe ser positivo, siempre, ¿cierto?, detectando las personalidades, y también un poco es en reversa, la metodología también se usa aquí en el profesor debe observar, debe documentar, debe también ejecutar y debe luego decir y mostrar. Entonces un poco es bien recursivo porque uno de alguna manera lo aplica a los estudiantes y también lo aplica a uno mismo, a una misma. La idea de la metodología es poder ser transdisciplinario, salir de tu propia disciplina para poder fomentar el STEAM, ¿cierto? La ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática. Poder subvertir, poder preguntar, que los alumnos del curso sean capaces de preguntar por qué estamos usando este material, por qué estamos usando este concepto, en un rigor en donde haya menos palabras y más acción, fomentando siempre el hacer. Y ojalá, en este punto es importante tener mucha conexión entre la cabeza, el corazón y la mano, y que podamos ser capaces de pensar, sentir y hacer
de la misma forma en que, ¿cierto?, podemos hablar de algo. En este contexto es importante también fortalecer el imaginario, que siempre los alumnos estén disponibles para poder ver películas, escuchar música, leer, etcétera, y poder someterlos a contextos que son creativos, y entendiendo que la creación o que la creatividad es una actitud y que es algo que también es un modo que también podemos de alguna manera forzar, ¿no? A través de palabras, de una hermenéutica en donde uno pregunta al alumno qué le gusta, cómo fomentas ese gusto, cuánto tiempo le entregas a ese gusto, etcétera. Algunos de los proyectos que podemos ver, ¿cierto? Vamos a bajar el volumen acá. Son proyectos, avanzando un poquito, son proyectos que tienen mucha relación con, bueno, la fabricación digital, ¿cierto? El uso de la electrónica, el uso del laboratorio, en donde se muestran acá efectivamente que los alumnos prototipan rápido en este caso fue para hacer esta órtesis dinámica que se le intercambian las piezas para personas con movilidad reducida o movilidad nula, ¿cierto? De las extremidades superiores, o sea, las manos. Entonces aquí el input son sensores diversos para poder intercambiar el output, que son estas piezas que son diversas para cambiar, para utilizar lápices o vasos, distinta a la manera en que uno toma estos objetos, ¿no? Lo bonito de este proyecto es que los alumnos llegaron muy rápido a un prototipo, digamos, sin cable, muy delgadito, ¿cierto? Que pudieron transferir esta idea, esta metodología y también el prototipo a una fundación en donde después se pudo replicar este concepto con otras personas, otros niños de la fundación. Y luego está este otro proyecto también que un poco refleja esta misma idea del prototipado rápido. El alumno agarró, ¿cierto?, una placa, sensores, etcétera, un sensor de miograma que un poco agarra, ¿cierto?, la fuerza de los músculos, y él al contraer el músculo va a ejercer después un input a esta mano, que entre comillas, porque son palitos nomás, ahí le puso un guante para que tuviera la forma de mano, pero básicamente ese músculo va a tensar y va a lograr mover una mano de una manera digamos, dinámica para poder también usar en personas sin esa extremidad. En general, ¿cierto? Entonces, y siguiendo con la idea de la A, que es el arte en STEAM, es importante que los alumnos entiendan que pueden desplazar conceptos hacia diferentes prototipos. Este es un prototipo que va a medir el CO2 en un paradero de buses, que los alumnos logran no tener este sensor de una manera como a lo mejor más tradicional, sino que logran tomar elementos de desecho tecnológico para poder hacer este como monstruo. Ellos le pusieron un nombre de monstruo para poder visualizar el CO2 en estos paraderos de micro. Usaron ahí, si se fijan, una pieza de una impresora tradicional de texto de casa, una manguera de aspiradora de casa, etc. Bueno, luego acá también lo mismo, ¿cierto? Nosotros usamos mucho material de desecho. Aquí se ve también cómo usan los alumnos una máquina de escribir para que personas de adultos mayores puedan usar a lo mejor tecnologías más antiguas, pero interfaceando o conectando con el computador. Entonces poder escribir a máquina para poder hacer un tweet, por ejemplo, y no tener necesariamente que usar el teléfono o no tener que adaptarse a la nueva tecnología, sino que nosotros adaptamos la nueva tecnología a otros usuarios. Bueno, acá hay una vista un poco más close-up de lo que les comentaba anteriormente, todos los cables a la vista, tratando siempre de comprender cómo funciona la tecnología. También usamos mucha tecnología electrónica para poder usar en wearables o ropa, ¿cierto? Ponibles, vestibles, costura, cosas que puedan ser interactivas, en este caso una chaqueta que muestra mensajes para poder conseguir citas en los bares. Aquí una cosa que se llama curcuncho, que es un sensor que te avisa cuando te empiezas a sentar mal y necesitas ponerte derecho, ¿cierto? Ahora seguro que estamos varios aquí poniéndonos derechos. Entonces un sensor que te avisa y te va a hacer una vibración en la espalda cuando te sienta que estás sentándote chueco. Luego acá está Topo, que es un pequeño robot que va a dibujar, ¿cierto?, líneas en el piso, y que básicamente es un robot que va a andar solo. Yo no tenía idea hasta que los alumnos muestran, ¿cierto?, una pequeña investigación que hacen, por supuesto, antes de hacer el prototipo, que en general estas líneas que vemos en canchas de tenis, en estacionamientos, las hacen personas. Ellos crean un robot que va a hacer dibujos de línea y para poder generar canchas, líneas de estacionamiento, etc. Este es también un proyecto, voy a avanzar un poquito el video rápido para poder ver rápidamente, que se trata de una boya que va a estar puesta en aguas dulces de la parte del sur de Chile,
en donde vamos a ver, medir calidades del agua. Esta boya, ¿cierto? Bueno, aquí no sé si lo comenté antes, pero yo trabajo mucho con alumnos. Los alumnos, y de hecho en Chile no hay expertos en boya, los alumnos tuvieron que autoaprender, ¿no? De cómo se usa la boya, de qué mide, cómo poder hacer elementos flotantes, los tamaños, y se encapsuló una serie de electrónica adentro de estas boyas para poder, ¿cierto?, prototipar y poder sumergir este elemento con la electrónica adentro para que midiera y mandara la data en tiempo real a una web donde se pudiera visualizar la calidad del agua en esta zona. Bueno, este también es otro proyecto. Carolina, ¿Sí? estamos con el tiempo. Perfecto, ya estoy terminando. Este es un proyecto básicamente que hicimos contra cuando fue, ¿cierto?, la pandemia. Empezamos a usar, ¿cierto?, impresoras 3D para poder hacer estos elementos que básicamente era una válvula que servía para varios respiradores en la posta central de Chile que estaban en desuso porque no había insumo, y pudimos generar entonces que se actualizaran 20 respiradores para poder usarlos en esa época, ¿cierto?, de la pandemia. Bueno, muchos proyectos que tienen que ver con tecnología, pero siempre alimentados del arte. Esta es una exposición que tuvo lugar el año pasado, que es un reloj que se va a parar cuando uno se pone cerca y va a visualizar, ¿cierto?, la hora, pero la hora del planeta Marte. Hay muchos proyectos que me gustaría mostrar, pero igualmente los dejo súper invitados para que me escriban si quieren saber más o colaboraciones. Muy feliz de poder colaborar también. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muy interesante y muy estimulador tu trabajo. Qué bueno, muchas O sea, me gracias. imagino que los ingenieros deben estar en llamas. Están felices, sí, están felices, sobre todo porque arte e ingeniería está muy de la mano. Por eso que es Sí, importante, no, yo tienen siempre que una... veo escrito STEM, hago recalcar la A, que es lo más importante, de hecho, la que une todo lo demás. No, muy interesante. Quiero hacer una revisión si es que se incorporaron dos ponentes que no habían llegado a tiempo, que es Romina Faure y Ludmila Maya, y María Alejandra Parra y Darly Tatiana Herrero. ¿Se encuentran? No, Bernardita, los No expositores llegaron. esos todavía siguen ausentes. No, o sea, que ya quedaron ausentes, yo creo, así que tenemos un buen tiempo para poder intercambiar ideas, sobre todo entre ustedes, porque yo creo que hemos dado una revisión muy amplia desde como la historia de cómo se genera la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el ámbito académico como proceso de estimulación de ideas, de prototipado, pero también como autoconocimiento en el caso de este proyecto de marca, que en el fondo es como un acercamiento, pero también con un juicio crítico frente al uso de la inteligencia artificial. Luego, nuestros compañeros de Colombia hicieron una revisión sobre los beneficios del uso o los desafíos que tiene el uso de la inteligencia artificial. También vimos el trabajo de Eugenia en términos profesionales del uso de la inteligencia artificial. Nos acercamos al prototipado digital material con el trabajo de Helen Mayumi, que se acerca un poco o sea, en otra dimensión, pero un acercamiento muy directo a lo que mostró Carolina Pino, que en el fondo es un acercamiento rápido a las ideas. Me imagino que los procesos igual son más o menos rápidos para hacer un semillero de prototipado y poder ir definiendo rápidamente por qué línea irse los alumnos, pero con el prototipado material, porque en el caso anterior era con el prototipado de inteligencia artificial acercarse a la fórmula. Creo que ahí hice una revisión más o menos rápida de todo lo que vimos, ¿o no? Y Totalmente. me gustaría que ustedes comentaran, no sé. Yo tengo preguntas para Carolina, no sé si en el prototipado previo ocupan la inteligencia artificial o es análogo y luego... Sí, qué viene increíble que hablemos de análogo cuando no se usa la Sí, inteligencia artificial, pero sí, la verdad es que yo pongo mucho énfasis en que la idea provenga de un lugar no recorrido, o sea, que se puedan juntar puntos no usualmente juntables, entonces que los alumnos puedan sobre todo sacar intereses
personales y juntarlos con conceptos. O sea, yo pongo mucho énfasis en el concepto para partir. Entonces no son cosas lineales, no es como decir, bueno, vamos a trabajar con, qué sé yo, como una prompt, que una prompt igual es bastante, uno podría pensar que es bastante lineal, como que de alguna manera soluciona o de alguna manera uno va muy linealmente hacia la prompt y de ahí saca algo que uno es lo que espera que saque, ¿no? Entonces trato como también de que ellos afinan mucho el ojo, porque igualmente yo uso inteligencia artificial, sobre todo para que hagan código, cosas más técnicas, específicas, pero porque es una ayuda, yo la considero como una ayuda bastante interesante, pero básicamente trato de que las ideas sean originales de los alumnos y que básicamente se aparezcan desde lugares de, digamos, muy desde ellos, que sean muy de autor. Eh, y cuesta mucho porque también son gente muy joven que ve, está mediada por ver muchas cosas, digamos, en la misma red social, entonces en realidad todos vemos lo mismo y estamos todos muy de alguna manera condicionados a tener las mismas ideas, lamentablemente, pero por eso para mí es muy importante como fortalecer el imaginario y no sé, los trato de invitar a ver exposiciones y los trato de hacer leer cosas interesantes, entonces trato como de sacarlos del pensamiento lineal, convencional, tan joven, digamos, o tan propio de las redes sociales, que no siempre es disruptivo y no siempre es súper interesante. No, me imagino que en el fondo es abrirle la cabeza Sí, y acercarlos a nuevas visualidades, que eso también es algo que nos cuesta, porque se sí, mencionó acá, y en el caso del trabajo de Adriana y Ailín, que en el fondo lo que nos va proponiendo es bastante visto. De alguna manera llegamos a lugares comunes a través de la visualidad, y si no tenemos una visualidad previa, digamos, un bagaje cultural, visual o formal, es muy difícil salirse de la caja. O sea, hay que tener una formación en juicio crítico y un bagaje sí, cultural muy tal amplio. cual. O sea, el espesor, que ya lo decía, no me acuerdo si lo mencionaron Luis Alberto, que en el fondo ocupan en cuarto año, e inclusive a veces en cuarto año ya tampoco tienen un espesor los alumnos tan amplio. Entonces se nos empiezan a repetir las formas, digo yo, como que, ¿dónde está la Exactamente. ruptura, digamos, el quiebre hacia extremar el diseño o las formas? ¿Cuáles son los nuevos lenguajes que nos va Sí, a proveer la tecnología? sí, sí, tal cual. Bueno, yo también creo que hay un momento en donde Prendan sus cámaras, ¿ah? Porque sí, sea una tal discusión. vez, y como un poco voy a tirar la pelota hacia, uy, ¿cómo se llama la persona que expuso de Mar del Plata sobre textil? Ailín, ¿no? Ay, sí, Eugenia, ahí Eugenia, está. ¿qué tal? Ah, ¿Cómo estás? Eugenia, sí. Hola. Sí, Un hola. poco, claro, como un poco tirar la pelota para allá, ¿no? ¿Cómo Sí. veías tú, Eugenia, eso? Porque para mí, claro, o sea, hice Miyake, hizo harto de forma así, digamos, hace ya, no sé, Sí, 20 años, un poco más atrás. 30 casi. ¿Cómo ustedes ven eso? exactamente. Sí, vuelve a ser todo un poco redundante, ¿no? Siempre el diseño va de la mano también de los hechos históricos o de lo que estaba aconteciendo en el momento. Pero digo que mirando siempre es cíclico, ¿no? Cada 10 años volvemos a tener las mismas tendencias, volvemos a hacer lo mismo, repetimos, si hay una guerra tomamos el militar. A mí me parece muy interesante retomar esto de la idea de los Eugenia, recursos, sobre todo de la inteligencia artificial. no Es sé mi si soy conexión. yo. No, Sí, es eso que es yo muy también raro. temo por la mía, que nosotros tuvimos un temporal Después, anoche del terror. Sí. Está No la hay mitad de problema, en Santiago Chile sin se luz. escuchan bien. Ya, gracias. Ya. se Que cortó un Eugenia se poquito. cortaba. Se Eugenia se... cortaba, perdón, no me di cuenta. Sí, vi como que se quedaba medio congelado. Lo que decía es que, por ejemplo, nosotros en la universidad usamos matrices de trabajo, ¿no? Palabras, o sea, palabras que vamos combinando y también dan posibilidades infinitas. La matriz morfológica, o sea, podemos combinar palabras
dentro de un cuadro. Y esto lo usamos después con inteligencia artificial, ¿no? Es el diseño primero a mano alzada y después atravesado por la inteligencia artificial, digo que también es un buen recurso. Y después, obviamente, la inteligencia empieza a arrojar diferentes posibilidades que podemos ir al mismo tiempo modificando, subiendo tal vez una inspiración o poniendo una corriente artística diferente. Digo que da infinitas posibilidades. Lo que pasa es que muchas veces el mundo de la moda no tiene que ver con el mundo del diseño creativo, de lo que pasa dentro de una universidad también, ¿no? Hay varios líderes, no son tantos líderes que van generando esas tendencias. Entonces ahí está el limitante, porque si uno mira los trabajos dentro de una cátedra, son mucho más ricos que lo que se ve después en una campaña publicitaria. Sucede eso también. Digo que la creatividad en el mundo está dado por ciertas personas o personalidades y el resto queda un poco relegado de eso, más allá del uso de las herramientas. O sea, tú dices como que un poco los trends están dados por como en el fondo una moda y como que uno en el fondo no podría como aportar en esa, o sea, en esa Un poco es línea. eso, un poco es eso, porque también para retomar esta idea de lo que decías de Marvin y Stanley Kubrick, ¿no? Como que hay un mundo ya un poco organizado, ¿no? Stanley Kubrick trabajaba paralelamente con Marvin, sobre todo para hacer Odisea del Espacio. Marvin Mansky, perdón, como científico, aportaba datos para hacer esa película, que de repente veíamos en el año 68 herramientas que luego vimos en años posteriores, un teléfono celular, las comunicaciones, Sí, las sí, un montón de cosas. videollamadas. Entonces, en un punto nos damos cuenta que esto es un sistema de comunicación impuesto por alguna potencia, por ejemplo, que eso se encuentra en los libros, el judío internacional, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está nuestro desafío como educadores, de romper un poco a los chicos del molde, que es difícil. No sé si Luis Alberto o René quieren hacer algún aporte a la Bueno, discusión. aunque compartimos la misma ponencia, quisiera una reflexión un poco también para polemizar, para Bienvenida. discutir, para debatir entre académico y la experiencia práctica concreta. Yo no soy diseñador, yo no soy arquitecto, yo no soy matemático, yo soy filósofo y educador. Entonces vean qué combinación más rara entre un experto en temas de diseño y la parte que me corresponde aportar en esta investigación, que es la mirada desde lo curricular y lo formativo. Entonces, creo que la riqueza de las exposiciones justamente está en que se articulan miradas distintas de un mismo objeto de debate. Han habido participación de estudiantes con una experiencia práctica formativa. Hay una mirada interesantísima desde el escenario real y concreto del mundo del trabajo y su aprovechamiento. Y hay un elemento que yo quisiera reflexionar para continuar debatiendo más allá del evento, y es que las discusiones que hoy se presentan en el ámbito de la tecnología digital que incluye inteligencia artificial se dan más en la tecnología misma que desde la mirada de la educación. Entonces, hay un reclamo de toda la vida, y es que las universidades tienen el compromiso de formación de profesionales pertinentes que respondan a un escenario real de necesidad. Y Luis comentaba, posiblemente, seguramente, algunas profesiones muy conocidas ya dejen de serlo en su importancia por la impronta que generan los cambios abismales de desarrollo tecnológico. Entonces, lo que nos estamos preguntando en esta investigación aporta un poco desde la mirada de la universidad y su función social, hasta qué punto la profesión sigue siendo esa profesión, hasta qué punto un diseñador del tipo que sea, diseñador que utiliza la tecnología, las bondades de ella, también merece ser formado
en este contexto de ruptura permanente de nuevas maneras de interpretar la tecnología y su uso, y ahí se involucran procesos diversos. Se ha hablado, por ejemplo, de creatividad. Es creativo la inteligencia artificial a partir de los datos y ya se habla de generativo, pero también se habla de otras nuevas maneras, o es el individuo, aquí de alguna manera se dijo, y sus capacidades que hay que potenciar, y esa capacidad de poder utilizar esos datos, esas herramientas en función del desarrollo pleno de creatividad personalizado. Aquí, por ejemplo, yo nunca pudiera haber realizado la excelencia con que aquí se presentó por parte de la profesional Eugenia los temas de tejido, pero ya involucrada en una mirada que aporta, es bonanza, el tema del uso del diseño y las herramientas, pero su impronta personal cuenta. Y el contexto de interpretación de necesidad cuenta también. De manera que yo valoro altamente todas las miradas de las exposiciones porque aportan y se articulan desde escenarios distintos, desde quehacer distintos, y me parece que es la riqueza que yo rescato y que sin ser diseñador nunca ya lo voy a hacer, pero sin ser diseñador puedo interpretar y comprender la necesidad de esa articulación del mundo del trabajo, de los profesionales ya formados, y algo se decide que yo rescato. Estamos en un momento complejo de interpretar, de transición, de comprensión o aportación de tecnologías. Por algunas personas, no todo el mundo aporta tecnologías como inteligencia artificial, pero tenemos una base cultural de comprensión y de aporte. Yo no sé, en 20, en 30, en 40 años, las personas que no cultiven esa cultura, que no tengan esa capacidad humana, estén en posibilidad de utilizar de la mejor manera esas bondades que hoy nosotros estamos en condiciones de utilizar. Y termino diciendo, en un evento similar a este, se puso un ejemplo que hay dos chicos que están compartiendo, mirando un PlayStation o sus evoluciones de esparcimiento, y llega uno con un pan tostado, una tostada con aceite de oliva, y le dice, cuando saborea uno de ellos, dice, fenomenal, es decir, no sabía, ¿y quién, cómo se hace? Y dice, no, yo no lo sé, lo hizo mi mamá. Entonces, se está perdiendo también cultura, sentido común que hay que rescatar, porque no nos podemos focalizar solo en los profesionales que hoy estamos formados, que tenemos una base cultural determinada, que eso es un potenciador de riqueza para el uso creativo de esas inteligencias. Entonces hay que, digamos, articular, es un desafío de todo el planeta y humano en estos momentos, porque nosotros lo vemos como algo que estamos en condiciones de ir incorporando, de irnos apropiando y darle el uso que mejor podamos hacer, pero también podemos comprometer el futuro de la humanidad con profesionales que desconocen la base cultural de partida, lo que los hace humanos a nosotros para poder hacer de verdad su aportación a la civilización humana toda. Quería tener esta reflexión, pueden no coincidir a lo mejor, ojalá, pero son miradas distintas de un mismo escenario que nos convoca este magnífico evento que tengo el privilegio por primera vez de participar. Muchas gracias. René, yo quería agradecer las palabras y coincido plenamente en el pensamiento, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de, o sea, vivir en este momento de la historia también y de los avances, y creo que es fundamental brindar apoyo, porque esta es una revolución, es la cuarta revolución e involucra las tecnologías, y no podemos quedarnos afuera, y sobre todo no podemos limitar a los jóvenes de que estén dentro de lo que se propone para este futuro. Eso no lo manejamos nosotros, pero sí podemos acompañar para lo bueno, y bueno, la resistencia será para lo malo. Pero digo, mientras se pueda avanzar de alguna manera, creo que hay que ir de la mano de los avances que nos están de alguna manera imponiendo.
De No, acuerdo. muchas gracias. Muchas gracias, René, por compartir tu pensamiento. Se agradece porque además el aporte desde otras disciplinas enriquece la nuestra. Yo les quería, para ir cerrando, agradecer a todas y a todos por su aporte, por su colaboración, porque es una instancia de intercambio internacional que enriquece nuestro quehacer como docentes y como investigadores, e invitarlos a que se sumen a la red de investigadores, que sigan compartiendo sus investigaciones con nosotros, porque la verdad que nos enriquecemos mucho, que Eugenia siga participando, porque la visión desde el mundo profesional también es muy distinta, la realidad que nosotros vivimos en la academia, con lo que pasa en el contexto laboral. Así que muy bienvenidas y bienvenidos todos desde el examen de grado, que es interesante cómo un alumno se aproxima, o la mirada de nosotros como investigadores, desarrolladores, gatilladores de ideas, y el mundo profesional. Este es un punto de encuentro. Así que muchas gracias, que tengan todos y todas un muy buen fin de semana, que a nosotros nos vuelva la electricidad, que parece que no tiene para cuándo, donde yo estoy ubicada, así que no sé si puedo volver a mi casa, así que muy buen viernes para todos y para todas. Ánimo. Sí, ánimo para Muchas ti también, gracias. Carolina. Que esté muy Gracias a bien. todos. Chao. Gracias por la invitación. Chao. Gracias a todos. Gracias, buen día. Chao.